Buenos días a todos, soy Trinidad Cortés. Junto a mis compañeras Génesis de Torres, Josefa Matus y Yael Oñate les hablaremos sobre el manejo de los trastornos de ansiedad durante el embarazo, comparado con el uso de benzodiazepinas con la terapia cognitivo-conductual. Hoy se reconoce que la salud psicológica materna es crítica para el neurodesarrollo fetal. Durante la gestación, muchas mujeres requieren tratamiento para cuadros clínicos relevantes, siendo las benzodiazepinas y fármacos relacionados uno de los recursos más utilizados, con una prevalencia estimada del 2,9% según Cato y Gandhi en el 2023. Sin embargo, su prescripción genera controversia debido a las escasas certezas que existen, ya que las gestantes están excluidas de los ensayos clínicos convencionales. Para orientarnos en este escenario, es fundamental comprender las modificaciones del organismo en esta etapa y cómo afectan a la hora de recetar medicamentos. Por un lado, Abdel-Wahab señala en el 2022 que el embarazo induce cambios fisiológicos profundos para adaptarse al feto. En el sistema cardiovascular, el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo aumentan drásticamente, provocando una hemodilución que disminuye los hematrocitos y reduce proteínas plasmáticas claves como la albúmina y la alfa-glicoproteína ácida. En el sistema renal, el flujo sanguíneo y la filtración glomerular aumentan un 50%, mientras el agua corporal se expande de forma masiva. A nivel gastrointestinal, la motilidad disminuye y el tiempo de tránsito aumenta. Finalmente, se altera la actividad de las enzimas hepáticas y se elevan hormonas como el cortisol total. Por otro lado, respecto a la farmacocinética, Rachel y Herbert en el 2022 explican que estos cambios físicos modifican drásticamente cómo el cuerpo procesa un fármaco en sus etapas de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En la absorción, el enlentecimiento gastrointestinal hace que la entrada del fármaco sea más lenta. En la distribución, el aumento del volumen sanguíneo y el agua corporal, sumado a la caída de proteínas plasmáticas, dejan más fármaco libre en un espacio mayor, aumentando su volumen de distribución. En cuanto al metabolismo y la eliminación, las variaciones en las enzimas hepáticas aceleran o prolongan la vida de ciertos medicamentos según su vía metabólica, mientras que la hiperfiltración renal eleva el aclaramiento farmacológico, es decir, la capacidad del cuerpo para eliminarlo por unidad de tiempo. Solo tomando en consideración estas variables fisiológicas y farmacocinéticas es posible abordar de forma adecuada la ansiedad y la prescripción de los psicofármacos que expondremos a continuación. ¿Qué es la ansiedad? Para comprender mejor el tema, primeramente es relevante comprender qué es el trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son patologías mentales frecuentes que generan sufrimiento y discapacidad, con una carga significativa a nivel social y económico. Este es más común en mujeres que en hombres, según la OMS. La ansiedad, como reacción emocional normal ante una amenaza, se vuelve patológica cuando es cotidiana y perturbadora. Según el DSM-5, agrupa como principales subtipos el trastorno de ansiedad de separación, el mutismo selectivo, las fobias, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Respecto a la sintomatología, existen 4 procesos: el proceso cognitivo, que incluye aprensión, miedo, autopercepción de indefensión, escasa concentración y memoria, dificultades de razonamiento, sensación de irrealidad y despersonalización. Respecto a los procesos fisiológicos generados por la activación del sistema nervioso autónomo, incluyen la taquicardia, la tensión muscular, sudoración, hiperventilación o presión torácica y parestesias. Respecto a los procesos conductuales, están las acciones orientadas a prevenir, controlar, luchar o huir del peligro, como la paralización, la cautela, el abandono, la evitación o la búsqueda de seguridad. Y por último, los procesos afectivos, que es la experiencia subjetiva de la sensación de ansiedad, como el nerviosismo, la tensión, la aprensión, la agitación y el malestar subjetivo. Respecto a la etiología, a nivel neurobiológico se estipula que existen biotipos de depresión y ansiedad basados en disfunción de circuitos neuronales, particularmente en el procesamiento de amenazas. Asimismo, se ha observado que la amígdala muestra sobrereactividad frente a estímulos de amenazas, conscientes o no, en depresión, en TAG, fobia social, fobia específica y trastorno de pánico. Esta hiperreactividad también se asocia a rasgos de ansiedad y neuroticismo en personas sanas. En paralelo, se observa hipoactivación de la circunvolución del cíngulo anterior en TAG y ansiedad social. En cuanto a los factores genéticos, los estudios en gemelos muestran una heredabilidad de entre 30 y 40%. Los estudios de asociación de genoma completo han identificado locus relacionados,
como por ejemplo NTRK2, que es un receptor del BDNF ligado a la plasticidad sináptica, entre otros. Y en un estudio con más de 12.000 casos y 19.000 controles, la heredabilidad atribuye a variantes genéticas comunes fue del 28%. Por último, factores ambientales como el cambio climático o el riesgo de pandemias pueden generar respuestas adaptativas o desadaptativas, sobre todo cuando las estrategias de afrontamiento son insuficientes. Las benzodiazepinas corresponden a medicamentos psicotrópicos, es decir, sustancias que influyen en las funciones químicas a través de su acción sobre el sistema nervioso central. En este caso, las benzodiazepinas corresponden a psicotrópicos depresores del sistema nervioso central y específicamente se clasifican dentro del grupo de los ansiolíticos e hipnóticos. Tal como menciona Díaz Peñalosa 2017, las benzodiazepinas son eficaces para el alivio rápido de la ansiedad aguda, reduciendo la tensión subjetiva y síntomas objetivos tales como el sudor, taquicardia y síntomas digestivos. Asimismo, sirven al tratamiento del insomnio y las crisis convulsivas, por lo que, debido a su efecto inmediato, se consideran especialmente útiles en situaciones clínicas de urgencia. Finalmente, las benzodiazepinas se caracterizan por ejercer un cuádruple efecto farmacológico, los cuales son ansiolítico, sedante, anticonvulsivo y miorrelajante, por lo que son de los fármacos más utilizados para tratar la ansiedad, insomnio y otros estados afectivos según Díaz Peñalosa 2017. Respecto a su mecanismo de acción, según Díaz Peñalosa, el fármaco actúa en el sistema nervioso principalmente sobre los receptores GABA-A. En este contexto, la benzodiazepina genera que al activarse este receptor entre más cloro a la neurona. Esto hiperpolariza la célula, generando que sea una neurona menos excitable. Asimismo, se ha observado que su acción se concentra en el sistema límbico, sobre todo en la amígdala y el hipocampo, que son las estructuras que procesan el miedo y la amenaza. Debido a su efecto ansiolítico, se deprime tanto su actividad basal como su capacidad de respuesta ante estímulos. Por otro lado, según Barreto 2003, como se citó en Díaz Peñalosa 2017, hay evidencia de que el efecto ansiolítico también involucra áreas corticales, probablemente comprometiendo neuronas serotoninérgicas y noradrenérgicas. Respecto a sus efectos clínicos, tal como se ha dicho previamente, la ventaja principal del fármaco es que alivia rápido y eficazmente síntomas asociados a la ansiedad aguda, lo cual es útil en situaciones de urgencias. Sin embargo, en el periodo de embarazo, el uso de benzodiazepinas se asocian a riesgos como un leve aumento de malformaciones congénitas, mayor probabilidad de parto prematuro y posibles efectos en el peso al nacer, el crecimiento fetal y el Apgar, además de riesgos de síndromes de abstinencia neonatal, tal como mencionan los autores Lee et al. 2026 y Wu et al. 2024. Sin embargo, según Prieto et al. 2018, no todas las benzodiazepinas conllevan el mismo riesgo. Por ejemplo, el lorazepam y clonazepam se consideran relativamente más seguros por su menor paso al feto, mientras que el diazepam tiende a acumularse más. En general, su uso se recomienda evitarlo sobre todo el primer trimestre, aunque el riesgo se mantiene durante todo el embarazo. Respecto al tratamiento psicológico, la terapia cognitivo-conductual resulta una alternativa significativa. Corresponde a un enfoque terapéutico estructurado, colaborativo y orientado a objetivos que constituye una de las principales prácticas basadas en la evidencia para el tratamiento de diversos trastornos psiquiátricos. Se ha demostrado su eficacia para el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión, fobias y el trastorno obsesivo-compulsivo, mostrando reducción significativa de los síntomas de ansiedad, además de mejorar las habilidades de afrontamiento a largo plazo. En específico, la terapia cognitivo-conductual aborda una técnica denominada reestructuración cognitiva, que es descrita por Clark como un conjunto de estrategias que se centran en la exploración, evaluación y sustitución de pensamientos, valoraciones y creencias desadaptativas que mantienen el malestar psicológico. Algunas de las técnicas que se desprenden de ellas son el identificar los pensamientos, relacionarlos con el estado de ánimo, tomar distancia de las creencias asociadas y examinar la evidencia disponible para evaluar su validez.
En cuanto a la comparación del mecanismo de acción en el sistema nervioso, ambos tratamientos actúan sobre el mismo circuito, la corteza prefrontal y el sistema límbico. Sin embargo, lo hacen por vías opuestas. Las benzodiazepinas lo hacen por la vía farmacológica, bottom up, pues potencian directamente el receptor GABA en el sistema límbico y esto permite que se deprima de forma inmediata la actividad de la amígdala y el hipocampo. Como pueden ver, es un efecto farmacológico generalizado y no selectivo, por lo que no hay un cambio estructural aprendido. Es un efecto sintomático y de corto plazo. Por su parte, la terapia cognitivo-conductual usa la vía neuroplástica top-down, pues fortalece el control que ejerce la corteza prefrontal sobre estructuras límbicas, en especial en la amígdala. La reestructuración cognitiva funciona porque las áreas prefrontales ejercen un control de arriba hacia abajo, tal como indicamos en el nombre, sobre las regiones emocionales específicamente, y en particular en la amígdala. Cuando esta red funciona adecuadamente, la persona puede reinterpretar un evento y disminuir la intensidad de la respuesta emocional que se le atribuye. El abordaje de los trastornos de ansiedad durante la gestación representa uno de los desafíos éticos y clínicos más complejos de la práctica médica contemporánea. En términos estrictamente biológicos, la decisión terapéutica no contrapone la medicina a la psicología, ya que tanto los fármacos como la psicoterapia modulan exactamente el mismo circuito cerebral entre la amígdala y la corteza prefrontal. Sin embargo, la vía de acceso y el impacto a largo plazo de ambas alternativas divergen drásticamente. Mientras que las benzodiazepinas ofrecen un alivio inmediato al actuar de manera externa y genérica sobre el receptor GABA-A, su uso durante el embarazo introduce riesgos reales respaldados por amplios estudios epidemiológicos, tales como el parto prematuro, malformaciones del desarrollo y el síndrome de abstinencia neonatal. Por el contrario, la terapia cognitivo-conductual entrena la corteza prefrontal para regular la amígdala desde dentro, aunque su instauración es más lenta, consolida cambios estructurales en el cerebro cuyos beneficios se sostienen en el tiempo sin añadir ningún riesgo farmacológico para el feto. Por este motivo, la conclusión clínica actual determina una hoja de ruta clara pero exigente. La primera línea de intervención debe ser prioritariamente no farmacológica, apoyándose en la terapia cognitivo-conductual, redes de contención y hábitos saludables. Las benzodiazepinas, lejos de ser demonizadas o prohibidas de forma absoluta, deben reservarse de manera exclusiva para aquellos cuadros agudos donde el beneficio supere con creces el riesgo potencial. En tales casos, el protocolo exige recurrir a las opciones con mejor perfil de seguridad relativo, como el lorazepam o el clonazepam, administrados estrictamente a la dosis mínima eficaz y durante el menor periodo de tiempo posible. Más allá de los consensos y las pautas terapéuticas, este escenario nos obliga a una reflexión profunda sobre la naturaleza del conocimiento médico. La práctica clínica en mujeres embarazadas se ejerce bajo una honestidad incómoda. La toma de decisiones se apoya de forma inevitable en evidencia científica incompleta, debido a las evidentes e insalvables restricciones éticas que impiden realizar ensayos clínicos controlados en esta población. La comunidad médica debe guiar sus pasos mediante datos observacionales y retrospectivos que, por robustos que parezcan, jamás ofrecerán una certeza absoluta. La verdadera tensión de fondo no radica en una narrativa simplista de terapias buenas contra fármacos malos, sino en la difícil tarea de acompañar y proteger a una paciente en un momento vital donde la ciencia, por razones profundamente humanas, tiene prohibido alcanzar la verdad total.